La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con la arquitecta Pierina Correa, asambleísta por la bancada de UNES, para hablar sobre la posición del correísmo frente a la muerte cruzada. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas noches y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes siempre las órdenes, resaltando la importancia de la comunicación. Gracias, asambleísta. Hemos presenciado las comparecencias durante esta semana de algunos funcionarios y todos los quienes han sido citados como testigos en este proceso de juicio político. Ahora ya por estos días se ha hablado de una falta de coherencia respecto de las posiciones de la bancada de UNES principalmente. Antes se satanizaba el hecho de una posible muerte cruzada y ahora les parece una buena idea. ¿Por qué esos cambios? Realmente no ha habido cambio. Nosotros desde el inicio hemos sostenido que la muerte cruzada es un mecanismo constitucional justamente para poner fin a situaciones de grave conmoción y profunda crisis como lo que hemos estado viviendo casi de manera permanente y hoy profundizada en nuestro país. Tan es así que durante las marchas de junio fuimos nosotros como bancada quienes propusimos la aplicación del 130.2, el artículo de la Constitución que permite a la Asamblea Nacional llamar a muerte cruzada, implicando que se destituye, se van a la casa el binomio presidencial y nosotros también como Asamblea Nacional. Asimismo, el artículo 148 de la Constitución permite que sea el Ejecutivo quien pueda convocar la muerte cruzada y de esa manera quedarse 6 meses dirigiendo el país con decretos económicos urgentes que tienen que ser avalados por la Corte Constitucional, y el Consejo Nacional Electoral debe llamar en el plazo máximo de 8 días a elecciones anticipadas tanto de binomio presidencial como de Asamblea Nacional hasta que termine el periodo, y de esa manera disuelve el Congreso. Son mecanismos que se incluyeron en la Constitución de Montecristi justamente para evitar esos golpes de Estado, esas tumbadas presidenciales. Recuerden que en los 10 años antes de que asumiera Rafael Correa la presidencia de la República, tuvimos 7 presidentes electos democráticamente en urnas, pero de los cuales ninguno pudo terminar su periodo por diversas razones. Ahora, ¿qué pasa? El presidente, casi que desde que asumimos este nuevo periodo, tanto legislativo como ejecutivo, ha venido poniéndonos como espada de Damocles la amenaza de que encima de su escritorio tiene el decreto de muerte cruzada y la pluma lista para firmarlo. Ha estado así a tal punto que algunos memes ya lo señalan como el cuento de ahí viene el lobo, ¿verdad? Nosotros hemos siempre sostenido que nuestras curules no tienen nombre propio de cada una de las personas que los ocupamos, sino de la representación del pueblo ecuatoriano, y que por tanto, si debemos irnos a nuestras casas, porque eso contribuya a recuperar la estabilidad del país, a dar la oportunidad de que haya un nuevo gobierno democráticamente electo en urnas, para cambiar el rumbo del país y corregir todo lo que se ha hecho. Lastimosamente, eso sigue vigente como una opción constitucional, pero nosotros, al haber apoyado el juicio político por considerar que tiene el sustento del caso, más vale tenemos que analizar y fortalecer ese proceso antes de tomar cualquier otra acción que siempre será dentro del ejercicio de la democracia. Pero ¿qué es lo que está tratando de posicionar? Que estamos en un vaivén, que ahora hablamos de muerte cruzada porque no estamos seguros de tener los votos. Es que más allá de los votos, asambleísta, lo que da la impresión es que todos los argumentos que han venido desde UNES y socialcristianos, que bueno, ahora son los mismos en la Asamblea Nacional, y se han debilitado con varias de las comparecencias. Incluso se llegó a decir, le escuchábamos al asambleísta Pazmiño,
interpretar que las autoridades de Estado, que no son de gobierno, están de alguna forma aparentemente alineadas con el presidente de la República, pero si los funcionarios de Contraloría dicen lo que ocurre respecto de los informes con indicios de responsabilidad, con responsabilidad administrativa, responsabilidades civiles, con la inexistencia, según han dicho, de indicios de responsabilidad penal en el proceso, en este contrato, cuando han dado datos que son parte incluso del archivo de Contraloría, ya lo señalan como alineados, pero ¿no es que la acusación desde UNES ha perdido peso o sus interpelantes quizá no están con la fuerza suficiente? Una aclaración, o mejor dicho, algunas aclaraciones. Usted habla de que socialcristianos y UNES somos lo mismo. No somos lo mismo. Solo parece. Ideológicas diferentes y en muchas ocasiones hasta opuestas, que sin embargo en este momento por un tema coyuntural coincidimos, tal como en varias ocasiones hemos coincidido también con otras bancadas que integran la Asamblea Nacional, y también asimismo hemos coincidido en votaciones unánimes en diferentes resoluciones y en diferentes leyes que han pasado por la Asamblea. Así es que esto es un tema coyuntural de coincidencias en algunas cosas. Recuerde que cuando UNES puso sus 47 firmas para llamar a la muerte cruzada en junio del año pasado, fue la bancada social cristiana la que justamente salvó de la muerte cruzada al gobierno nacional. Así es que las cosas, y ellos lo han dicho públicamente, antes no estuvieron de acuerdo, ahora lo están porque consideran que hay el sustento. Yo creo que hay el sustento. Lo que tanto el gobierno como un sector de la prensa insisten en posicionar y en confundir varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de la Corte Constitucional en todo este tema? Darle viabilidad o no en función de cumplir requisitos claramente señalados a un proceso de juicio político. Hasta ahí llega el papel de la Corte Constitucional. Eso debe quedar claro. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización asimismo usa la Corte Constitucional como el gran cuco y amenaza cada vez que tiene la oportunidad diciendo: es que voy a mandar a consultar a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya en este proceso, en esta etapa del juicio político, ya no tiene vela. No tiene nada que ver. No obstante, los asambleístas de UNES, los interpelantes, inclusive están actuando en concordancia con lo que a lo que usted se refiere del asambleísta Villavicencio. Ellos se están refiriendo exclusivamente a lo que se ha dicho que se pueden referir en el proceso de juicio político, que es el supuesto peculado en el caso de el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. No estoy diciendo que no. A ver, la Corte Constitucional, para mí, erróneamente, se tomó la libertad de separar y escoger sobre las causales cuando no creo que ese era su papel. En todo caso, se pronunció, y de acuerdo a la ley, los pronunciamientos de la Corte son inapelables y obligatorio cumplimiento. Por tanto, sí, el delito o la causal para el juicio político es el peculado en el caso de Flopec. Sin embargo, a conveniencia, los intervinientes usan o hacen referencia a temas que en función de lo que les conviene. Usted solo se refiere cuando habla de los interpelantes a UNES. Le recuerdo que los interpelantes son 4, no solo de UNES, son de varias. Sí, me he referido a los que han tenido mayor protagonismo por estos días, únicamente por eso. No, le cuento que el protagonismo es compartido, porque los 4 tienen el mismo tiempo para hacer preguntas y cada uno manejará su tiempo y su intervención a como considere pertinente. Y también están los otros integrantes de la Comisión de Fiscalización. Algo que tenemos que tener claro y que también quieren distraer y engañar o confundir a la gente es tratando de hacer suponer que esto es un juicio jurídico, es decir, jurisdiccional, que no le corresponde a la Asamblea Nacional, sino a instancias como la Fiscalía y el Poder Judicial. Y en eso debemos ser respetuosos. Acá lo que tenemos, y Javier Zavala en su intervención lo aclara muy bien, y si gusta le puedo leer la explicación que hizo. Acá lo que la Asamblea tiene, o mejor dicho, en el juicio político se tiene que clarificar, es la participación política. Es decir,
Guillermo Lasso sabía, y creo que eso lo han dejado estipulado, aclarado, sin ningún lugar a dudas, tanto el doctor Verde Soto, que fue el primero en comparecer, como otros funcionarios que han pasado por las diferentes sesiones, que Guillermo Lasso sí sabía de las posibles irregularidades que se estaban cometiendo, recibió las respectivas alertas y no hizo nada al respecto. Al no hacer nada, propició que se siguieran cometiendo. Eso es lo que tiene que quedar demostrado y le generó un perjuicio al Estado. Hoy día o ayer, el Contralor señaló que habían glosas por casi $7 millones. Entonces, si hay perjuicio más allá de la cantidad, entonces ahí está demostrado lo que sucedió como consecuencia de no tomar medidas. Pero según le escuchamos a los funcionarios de Contraloría, el supuesto perjuicio, estas glosas se establecieron y son respecto de un contrato firmado en 2018. De allí un poco también, y me refiero nuevamente a quienes han participado por estos días, hay una confusión entre el tema de las glosas, entre el perjuicio determinado en su momento con indicios de responsabilidad penal. Posteriormente se dijo que este informe con indicios de responsabilidad penal era parte de un borrador y se generaba una suerte de confusión que fue precisamente de donde se han agarrado la defensa del presidente Lasso para un poco desbaratar este argumento. Mire, en la primera sesión a la cual pude asistir, lastimosamente tuve una fuerte caída en la asamblea el martes y estoy con reposo médico y no pude asistir a las otras sesiones. Ahí escuché al abogado defensor y él se encargó o se esmeró en que los intervinientes dijeran o se pronunciaran sobre la honestidad del presidente de la República. Aquí no estamos viendo si el señor es honesto o deshonesto. Lo que nuevamente y de manera muy clara se está sustentando es la responsabilidad política sobre un delito por parte, en este caso, del presidente de la República. Me permito leerle el mensaje de Javier Zavala Egas, un reconocido jurisconsulto y que no es afín, por si acaso, al correísmo, para que no digan que es con dedicatoria. Dice, para tener responsabilidad política por un delito, no necesariamente el delito debe existir y estar probado. La Constitución y la Corte Constitucional solo exige una conducta de acción u omisión del enjuiciado en conectividad con un posible delito de los señalados en la Constitución. Ahí está clarísimo cuál es el papel, cuál es la función real de un juicio político. Pero como parte de la confusión que quieren sembrar, que quieren posicionar, es que mezclan las cosas como que si nosotros tuviéramos poco menos que presentar las huellas dactilares en el contrato o en el informe. Verde Soto fue muy claro. Él señaló, y eso le causó justamente su renuncia, él señaló claramente que no en una, en varias ocasiones había enviado estas fichas en que ya se indicaba la presunción o la posibilidad. La función de ellos es prevenir, no juzgar los actos de corrupción, es prevenir, y él lo anunció, advirtió, y no se tomó ninguna medida en ese sentido, lo que generó el perjuicio. O sea, eso es lo que tiene que quedar claro, y a mí me parece, de las declaraciones que he escuchado, que ha quedado sumamente claro. Ahora, ahí hay varias posturas también. Primero sale el presidente de la República, incluso en entrevistas internacionales, diciendo muy así confiado de que el juicio no va a pasar porque no va a haber los votos. Ya también está en redes, en prensa y en todos lados los diferentes intentos, hasta con nombres y apellidos, de compras de votos, de ofrecimientos que se ha concretado, quiénes son, qué tanto han avanzado, no lo sé. Yo sí creo que hay los votos para el juicio político, pero más allá de que hayan votos o no, aquí se trata de respetar un proceso que es el juicio político para que la ciudadanía entera sepa y compruebe sin lugar a dudas
lo que se sostuvo al plantear el juicio político, la responsabilidad política del presidente en este delito de peculado por omisión. Es decir, habiendo tenido las indicaciones de un posible perjuicio al Estado, no hizo nada al respecto, se hizo loco. Y recuerden que ya tenemos el otro antecedente del León de Troya, que también fue algo así, ¿no? Sabía del tema y lo mandó hasta archivar. Ahora, precisamente respecto de lo que aseguran desde la Contraloría los funcionarios, el funcionario Mesías Arroyo de la Contraloría General del Estado, director nacional de auditoría de la Contraloría, dice que nunca se recomendó la terminación del contrato con Amazonas Tankers, por lo cual se recomendó la renegociación, lo cual, según Osvaldo Rosero, que es otro de los gerentes, eso sí se cumplió en todos sus puntos, de acuerdo a lo que ha informado incluso dentro de la Asamblea Nacional en la Comisión de Fiscalización. No obstante, quien refutó estas afirmaciones de Arroyo fue el asambleísta Mireya Pazmiño, quien le invitó a escucharle para enseguida comentar, por favor. Muchas gracias. Usted me dijo que hay una pérdida de más o menos 6.1 millones de dólares, ¿no es cierto? Y que se han entablado responsabilidades administrativas y civiles. ¿Nos sorprende acá por qué no hay alguna glosa, alguna autoridad? ¿Qué pasó? Si tenemos nosotros menos 6.1 millón de dólares. Están establecidas. ¿Qué consideraron ahí para que no haya glosas para los personas responsables de que exista ese déficit de 6.1 millón de dólares? Existe una responsabilidad civil culposa por 6.1 millones en contra del... Pero no hay glosas para nadie. No, esa es la glosa. Es sorprendente. ¿A quién es la glosa? La culposa es dirigida al gerente general de esa época y al gerente comercial de la misma época. Hay una responsabilidad solidaria. Solidariamente. Asambleísta Correa, ¿con qué argumentos podrían enfrentarse a este juicio político cuando desde la bancada hay ciertas evidentes confusiones? Por ejemplo, entre glosas, la asambleísta Pazmiño confunde déficit con perjuicio, con pérdidas. El funcionario de Contraloría le hace notar de la responsabilidad civil culposa de los 6.1 millones de dólares que se había determinado. Esto de alguna forma les quita piso porque es evidente la falta de preparación frente a un proceso tan importante como es un juicio político al presidente. Mire, usted insiste en ponernos a todos en el mismo saco. Yo no puedo hablar por Mireya Pazmiño. Asumo que al ser una de las interpelantes, a pedido de ella, debe haberse preparado para el juicio político. Yo le puedo parece hablar que no. Temas puntuales. Por ejemplo, con fecha 9 de septiembre de 2021, Lasso asumió en mayo de 2021, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe en el que recomendaba a Fiscalía del Ecuador investigar peculado y delincuencia organizada. Y entre esas denuncias estaban algunas empresas del Estado y entre esas empresas del Estado, Flopec. Desde septiembre de 2021, desde la Comisión de Fiscalización que está llevando justamente este juicio político. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, se toman acciones y se recomiendan cosas, y por otro lado, cuando ya ven que el tema afecta, en este caso al presidente, a quienes se deben, dan marcha atrás y tienen un doble discurso. Nunca ha habido, por ejemplo, tampoco una acción contundente, responsable de poner una denuncia formal ante las diferentes irregularidades que se han venido desarrollando, como el caso de ENCO, este señor Luque. O sea, todo ha sido bochinche, ¿no? Tráiganlo del cogote, de donde quiera que estén. Igualmente a Cherres apareció muerto y Luque entiendo que anda por Argentina. Entonces, no ha habido la coherencia, y en todos estos eventos, aunque la Corte Constitucional solo marcó como posible causal el peculado en Flopec, hay sumatoria de hechos a lo largo de la gestión del presidente Lasso que han redundado en un perjuicio para el Estado. Eso es lo que se pretende, y me parece a mí que de las intervenciones que ha habido, ha quedado claro
que fue informado, sabía del tema y no tomó ninguna acción al respecto, lo que redundó y generó en un perjuicio para el Estado. Ojo, Flopec ha declarado utilidades, pero eso no significa que haya habido un perjuicio para el Estado, porque también los gerentes han manifestado, y qué pena que Estupiñán al final se excusó y no fue, no sé las razones, porque su comunicación al presidente de la República era parte de la documentación que tenía que ser, que era parte... Y era aparentemente la prueba madre de todo este proceso. No la prueba madre, pero sí una prueba importante, porque ahí nuevamente se probaba sin lugar a dudas que él informó de las irregularidades y no se tomó ninguna decisión, por el contrario, fue reemplazado, ¿verdad? Entonces, y también en la primera sesión de fiscalización, escuchen, revisen los audios, y el mismo Fernando Villavicencio, que se declara el mega experto petrolero, se mandó toda una explicación del perjuicio a través de los contratos justamente de transporte, ¿ya? Que inciden en el precio final del petróleo, que nuestro petróleo ya es fuertemente castigado. Y aunque no era directamente relacionado con peculado en Flopec, él sí se tomó el tiempo para hacerlo cuando criticaba y quería detener a otros intervinientes, pero su intervención sirvió para sustentar justamente el perjuicio que se venía dando a Flopec y al Ecuador, a los fondos del Ecuador. Entonces, si no lo queremos ver así de claro, realmente, bueno, ahí se justifica con mayor razón que es un tema político y que pues habrá algunos que tengan su sesgo. Y evidentemente porque se trata de un juicio político. Asambleísta y Correa, con esto termino porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Entiendo también su posición de no respaldar de alguna forma las versiones, lo dicho por la asambleísta Mireya Pazmiño en la Asamblea Nacional, en el sentido de que hay algunas cosas que seguramente para las cuales no llegaron con la preparación suficiente para enfrentar este juicio político. Yo no estoy juzgándola, lo que estoy diciendo es que yo me responsabilizo por lo que digo y por lo que hago. Entendible. Tengo por costumbre responder por lo que hacen o dicen otras personas, por lo tanto no estoy criticando ni estoy aplaudiendo, simplemente estoy diciendo que cada uno de los que integran la comisión de interpelantes y los miembros de la comisión de fiscalización, asumo que dada la importancia, la trascendencia histórica de este juicio político, habrán tomado la precaución de prepararse y de revisar toda la documentación pertinente antes de cada una de sus intervenciones. Un juicio político que avanza, las comparecencias están previstas retomarse el próximo día lunes. Asambleísta Correa, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y siempre a las órdenes. Como les digo, para mí la importancia de la información y la información veraz para que sea los videntes, los televidentes, los radioescuchas, quienes puedan con esos insumos sacar sus propias conclusiones. Adelante. Siempre están los micrófonos abiertos para ello. Agradecemos nuevamente a la asambleísta Pirina Correa hablando sobre la posición del correísmo frente a esta posible muerte cruzada que ha sido anunciada también por parte del Ejecutivo en el contexto del actual juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo.